Hola, soy Luis, Hola, soy Felipe, Crazy Gravel. Lurbide, Bienvenidos a Zona Gravel. tu programa de podcast especializado en el mundo gravel. Hoy en Zona Gravel tenemos una pequeña sorpresa. Tenemos una entrevista como otros días, pero va a ser una entrevista diferente. En el sentido que, por lo menos los oyentes habituales, le tendréis bastante conocido. Nuestro invitado sorpresa de hoy es lo que podríamos llamar un multidisciplinar o un culo inquieto, si queréis. Está metido en un montón de cosas, además de su trabajo habitual, se dedica a formar monitores de pádel, a escribir libros, como también hablaremos con él, pero sobre todo lo que nos une es una pasión por el gravel súper grande. Y ya con esta última pista, igual ya os oléis de quién estamos hablando. Os quiero presentar a Luis Ballesteros, Crazy Gravel. Bienvenido a tu casa, Luis. Muchas gracias, Felipe. Hoy me siento en la silla de enfrente para ser entrevistado en lugar de entrevistador. Espero estar en el nivel adecuado. Seguro que sí, hoy no tengo escudero para hablar contigo, pero seguro que va bien. Desde luego no te vas a librar de de la pregunta de rigor, la que hacemos a todos. Cuéntanos, que estoy seguro que sí, que tú sí te acuerdas cuál fue tu primera bicicleta. Efectivamente, después de preguntarla a tantos programas, yo siempre la he tenido en mente. Y la primera bici que yo recuerdo, o sea, el primer artefacto en el que me subía a pedales era una BH verde, pequeñita, de aquellas de los años pues 70 y muchos, con guardabarros, con transportín, y debían ser aquellos ruedas de 14 pulgadas como mucho. Y bueno, con esa pues ya empecé a hacer mis primeras trastadas y a partir de ahí ya fui evolucionando a una BH California, la XL2, una de las BMX clásicas de nuestra época, para luego ya ¿Mm? hacer el salto finalmente a las primeras mountain bikes. Esos fueron mis primeros años de ciclismo. Y bueno, ya dejando, por supuesto, que el ciclismo era algo que amabas, pero ya en la parte deportiva, ¿cuándo te metiste más? ¿Cuándo fue cuando te enganchó el ciclismo como deporte en sí? Pues a los 14 años fue cuando empecé a competir, es cuando me federé. Mira, si ya hace años que estoy federado en este deporte y empecé a correr las primeras carreras de mountain bike, de BTT. Entonces, a partir de ahí, pues claro, ibas buscando un poquito más. También hice alguna incursión en carreras de carretera. En aquella época había también las cronoescaladas. También participé en alguna, alguna carrera también de pista. O sea que he ido probando muchísimas cosas y ya bueno, para no parar, hacer algo de Trial Sin, que en su día cambió de nombre a Bike Trial. Bueno, se escindió el deporte, se dividió en dos federaciones y también estuve también un poquito ahí. Y bueno, luego el mountain bike fue evolucionando, todos lo sabemos, de lo que era al principio a cómo es ahora. Y bueno, me he quedado ahora en la parte de mountain bike, me he quedado ya en el enduro y en el ciclocross también. O sea, he practicado bastantes disciplinas. Realmente la única que yo tenga conciencia que no he hecho nunca es el BMX. BMX y descenso, o también has coqueteado con el descenso. Bueno, en los primeros tiempos del descenso, que lógicamente no tenía nada que ver con una horquilla de doble pletina con lo que corríamos en aquella época, pero también hacíamos algo de descenso. Era, bueno, el descenso de los años 90. Lo llamábamos descenso, pero claro, nada que ver con las máquinas que se llevan. Eran bicis, como recuerdas, rígidas. Con un poco de suerte ya empezábamos a tener las primeras horquillas de suspensión y claro, las limitaciones mecánicas eran bastante, por no hablar ya de los frenos. Los frenos que había en aquella época eran unas palancas que muchos recordaréis, muchos de los oyentes, palancas de 12, de 13 centímetros, las cuales no es que se tuviera que frenar con un dedo, se tenía que frenar con tres o con cuatro, depende de los cantilever que llevabas, porque es que no potenciaba, era imposible.
eso que decimos ahora, bueno, intentemos frenar con un solo dedo para tener más agarre del manillar, para tener más control, porque no se necesita más que un dedo. En aquella época, el que frenaba con un dedo era imposible. Las limitaciones eran muy grandes, mecánicas, y claro, imagínate, pues ya lo sabes tú, Con barro era aún peor. barro ya sin adherencia y que el freno cuando quería frenar, pues ya ni te cuento, pues así estamos todos, así hemos llegado a este punto de la vida. Sí. Y claro, has pegado a todos los palos del ciclismo y ¿te ha quedado tiempo para algún otro deporte más? Sí, durante los años he practicado bastantes deportes, pero bueno, cabe destacar mucho el tema del correr. Lo que pasa es que en el correr era bastante indisciplinado y no era de correr en pista, yo era de correr por el monte antes de que se pusieran de moda las ultra trail y todas estas cosas. Y bueno, era correr por el monte, hacer básicamente, me dedicaba a hacer salidas de BTT, pero corriendo. O sea, las salidas que tenían barrancos impracticables de subida en BTT, pues ya los hacía corriendo y luego la bajada por senderos. Luego también he practicado esquí de montaña. Luego, como decía, aún estoy practicando en mountain bike, algo de enduro, y el paddle surf, el remo, que también es otra de mis pasiones, tanto en río como en mar, como en travesías, porque claro, las similitudes es bastante. La analogía con la bici, pues bueno, tú puedes cargar en una tabla, puedes cargar tu bikepacking, en este caso sería tu packing y bueno, viajar durante días, pues cruzando, me da igual si ya un río, cruzando, costeando con una tabla, o sea, puedes hacer lo mismo que hacemos con la bici, pero con otro medio de transporte, que sería una tabla de paddle surf. Que sí, sí, eso suena genial. Yo ahí no he llegado al pádel, no. De las otras cosas que has dicho, casi todas he estado por ahí, de alguna forma o de otra, pero al pádel todavía no. Estabas hablando antes de que nuestros momento de abuelo cebolleta, del nacimiento del mountain bike, eso, los que somos de nuestra generación lo recordamos mucho. Y lo hemos hablado alguna vez aquí en el podcast, que las similitudes que vemos con este momento que es el nacimiento en realidad del gravel en sí, del gravel como deporte. ¿Cómo estás viendo esto, este paralelismo? Pues el gravel ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, que esas similitudes son notables, pero además con la aceleración de los tiempos. No sé si ya es porque antes las cosas iban todo más calmadas o porque ahora en un segundo tienes que convencerte de que ese vídeo es bueno y si no pasará al siguiente. El gravel está teniendo también una velocidad vertiginosa desde mi punto de vista, porque es un deporte bastante nuevo y enseguida ya ha empezado a extindirse en competiciones, en viajes, en eventos de ultradistancia, o sea, en muy poquito tiempo ha empezado a tener muchas variantes y me voy a quedar con una frase que en el episodio anterior, en la entrevista con Eliseu Climent, nos decía que, bueno, hay tantos graveles, tipos de gravel, como graveleros. Y esa frase me ha gustado mucho, porque, claro, hay gente que, bueno, que quiere competir, hay gente que solo quiere disfrutar un par de horas cada día, hay gente que quiere hacer viajes largos, cada uno puede hacer la cosa que quiera, pero el gravel le da esa oportunidad de poder hacer el menú a la carta, porque claro, todos sabemos que hay gente que no quiere competir, o al revés, hay gente que solo piensa en la competición. Y veo que en el gravel se ha puesto de una manera, pero muy rápida, bueno, distintos itinerarios. En el nacimiento del BTT sabíamos que había marchas no federadas, marchas federadas, y había algo de competición, las primeras carreras de rally, de X-Country, que luego ya empezaron a derivar un poquito en algunas cronoescaladas, en algunos descensos, y a partir de ahí fueron creciendo, pero poquito a poco. Pero ahora no, ahora realmente ya podemos encontrar que en gravel tú puedes hacer una marcha lúdica, una marcha ya con un poquito de ritmo y tramos cronometrados, una carrera, lo que sería una etapa de una mañana. Podemos hacer una ultradistancia competitiva, una ultradistancia no competitiva, porque por aquí por el programa han pasado organizadores de pruebas
Y claro, todos nos están comentando, hay gente que hace pruebas en muy pocas horas, hay gente que apura al máximo los días, ya que es su viaje. O sea que el gravel veo que enseguida, en muy poco tiempo, está dando esa oferta a todo el mundo para que encuentre su pequeña parcelita, para que se sienta a gusto. Y eso lo encuentro, pero perfecto, porque no tienes que adaptarte a nada. Realmente tenemos tantas posibilidades que el gravel ha hecho una bolsa tan grande que es muy mixta. Tenemos todo tipo de perfiles allí unidos con unas bicis que, bueno, unas eran más adventure, otras eran más race, pero con geometrías más o menos similares, con las ruedas más o menos parecidas y todos estamos practicando el mismo deporte. Sí, yo tengo una sensación así, que creo que el hecho de ofrecer una sensación de velocidad muy, muy potente, sobre todo para la gente que viene del mountain bike, es una sensación muy chula, muy parecida a la bici de carretera y que también para los de carretera, sin estar en contacto con los coches, que es algo que pues cada vez tendemos a evitar más. Y por otra parte, el otro espectro, los que vienen igual un poco de vuelta del monte, de una lesión o de alguna caída. Yo creo que, además de los nuevos en el ciclismo que han entrado directamente en el gravel y se han enganchado muy rápido, ha hecho una base muy, muy grande, que luego ha aprendido esa mecha, yo creo, en lo que dices, en esa diversidad de alicientes, desde eso, de la velocidad pura y dura de los ojos inyectados en sangre, ir completamente despacio, pararte en una ermita que has encontrado y comerte un bocata. No sé, yo creo que es esa suma de factores y, por supuesto eso, aderezada con, con la inmediatez que tiene todo ahora que comentabas, ¿no? Sí, porque la gente ahora también, por ejemplo, se hacen un juego de ruedas de carretera y en lo que tú dices, inmediatez, en un segundo convierte la gravel en una bici de carretera. Por lo tanto, esa polivalencia para poder usar la bici como de carretera es un dos en uno. Todos sabemos que será un poquito más pesada porque el cuadro es más reforzado, porque los componentes son diferentes, pero en un momento tienes una bici de carretera para salir con una grupeta de carretera, para hacer una quebrantahuesos o para hacer un viaje por los Pirineos por asfalto. Quiero decir, es una bici que te da esa posibilidad que la gente la ha aceptado muy, 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 muy bien. Y suponemos que va a ser una de las top ventas de los próximos años. Ya hemos dicho muchísimas veces el tema de las modas, el gravel como si no es una moda, es una manera, es una filosofía de ir en bicicleta, porque lleva asociado también unos viajes, unas mochilas llamadas bikepacking, que claro, las han sustituido a las antiguas alforjas y eso nos está dando las posibilidades de hacer muchísimas cosas y que la gente se haya venido y se haya quedado. No es una moda pasajera, como podemos ver en el mountain bike cuando salieron las primeras ruedas de 27,5, las de 29. Había todo tipo de debates, todos sabemos, había los defensores de la rueda de 27,5, los defensores de la de 29, pero con un futuro incierto. Nadie sabíamos realmente hacia dónde iba a dirigirse. Cada uno tenía unas ideas y todos creíamos, pues mira, yo apuesto por 27,5, yo apuesto por 29, yo soy más bajito 27,5, yo soy más alto 29. Cada uno tenía su argumento, pero cada uno hacía su apuesta. Pero en el gravel ha salido ya directamente bastante neutro porque realmente no tenemos mucho tema. Los únicos temas que podemos tener así más polémicos es tija telescópica, horquilla con amortiguación y el ancho el grosor de las cubiertas, pero no son temas que sean muy polémicos, son pequeñas modificaciones o grandes modificaciones que podemos hacer a nuestra bicicleta, pero lo hemos visto que enseguida ya ha venido, se ha quedado y bueno, por suerte estamos disfrutando nosotros de este deporte. Oh, sin duda. Y tú en concreto, de todo este espectro que estábamos hablando, ¿en qué parte del gravel, en qué espectro del gravel te mueves más? Pues mira, yo empecé, ya lo hemos comentado alguna vez, en el gravel, como gravel, con una bici de ciclocross.
porque no existía aún el gravel ni remotamente. Y entonces yo iba con la mountain bike por sitios lejanos o con la bici de carretera y veía un sendero que me parecía interesante o una pista que podía subir bastante, pero claro, con la mountain bike era muy pesado hacer pistas, grandes puertos, a lo mejor a 50 kilómetros de casa, y con la de carretera, pues bueno, era un disparate, aunque también lo hemos hecho, lo confieso, meternos por puertos de carretera, por puertos de montaña, de tierra, con bicis de carretera. Entonces, ¿qué pasa? Opté por empezar a coger la bici de ciclocross para hacer esas pequeñas incursiones, esos pequeños investigaciones ya en una zona un poquito más lejana a casa. Entonces, ahí me quedé y decidí sacarme la bici de carretera porque cada vez la usaba menos por las carreteras, por las cunetas, con los camiones, con los vehículos rozándote, no me gustaba. Y entonces, bueno, pasé a hacer lo que es el ciclocross como circuito, usar la ciclocross para gravel, aunque aún no se hubiera bautizado como tal. Y a partir de ahí, pues fue evolucionando el mundo y amaneció el gravel. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí ya me quedé, cogí una bici de gravel, las cubiertas que aceptaba eran bastante más anchas que una de ciclocross. La de ciclocross, todos sabemos que la UCI solo permite rueda de 33 y el salto de rueda de 33 a rueda de 40, que es lo que yo llevo actualmente en la gravel, para mí fue pero fantástico. Y entonces yo me he quedado con una bici de gravel con 40 y la utilizo en mis salidas diarias por la zona y en cuanto puedo para hacer una pequeña escapadita con bikepacking, que es una de las cosas que más me gusta y desde aquí quiero animar a la gente. El día a día es muy bonito, hacer una salida, buscar rutas cerca o más lejos de casa, pero una vez al año, como mínimo, poder hacer una pequeña escapada, aunque sea una noche fuera, ya cambia mucho, porque yo siempre lo digo, en las rutas, sean de día o sean de varios días, se saborean tres veces. Es cuando la estás planificando, ese, ese tiempo que estás mirando la cartografía, que estás buscando por dónde ir, por dónde enlazar, hacia dónde vas a ir, si necesito víveres, entrar en este pueblo, entrar en el otro. Estás viviendo ya la ruta y ya estás en un sistema ya más amigable, ya la estás viviendo, ya entras dentro de esa magia. Luego, por supuesto, cuando la estás haciendo, pues disfrutas porque reconoces muchos de los puntos que has estado planificando en el mapa, ves los errores y ves los aciertos, porque siempre podemos encontrar una pista con un 25% de desnivel y tierra. Y bueno, ahí tenemos un poquito de problemas. O puedes encontrar una pista tendida con un 6% de tierra que se hace muy cómodamente. Pero bueno, ya la estás disfrutando a su manera o te estás quejando o la estás disfrutando, pero ya la estás viviendo. Y luego ya, por supuesto, cuando has acabado la ruta, los recuerdos son súper importantes. Ya no las fotos, que bueno, yo la verdad es que me acuso de no hacer muchísimas fotos porque no hago casi ninguna, o sea, pero bueno, me lo llevo dentro. Esos recuerdos, que me da igual que sean gráficos, que no sean gráficos, que luego escribas un diario, una crónica de ese viaje, lo vuelves a revivir y cada vez que lo lees, cada vez que miras el track, cada vez que hablas con alguien y te pregunta, si tú tuvieras unos días para irte por Euskadi, pues mira, yo haría esta ruta, porque claro, ahí yo tuve la suerte de la ruta de Euskadi que hice más bonita, pues ser guiado por ti, Felipe. O sea que ahí, fue un honor y una ruta de esas que te acuerdas y la sigo reviviendo. Las fotos, los recuerdos, los momentos y sobre todo cuando recomiendas a alguien la ruta y va, cuando va y te comenta aquel sitio por el que pasaste, aquel puerto. Claro, hay puertos que son diabólicos y claro, a mí me encanta recordarlos. Ahora desde la silla es perfecto, pero bueno, cuando los estás viviendo en aquel momento dices, ¿qué hago yo aquí subiendo cargado de equipaje por estas rampas? Pero bueno, son esos momentos que luego se te quedan anclados y los disfrutas compartiéndolo con los demás, hablando y bueno, para mí las rutas se viven tres veces y me da igual que sea antes, durante, que después. Los tres momentos no tienen precio. Has desvelado aquí un secreto para los oyentes que es como, como nos conocimos, que fue precisamente eso, en un viaje que hiciste por aquí, por Euskadi. Que no, la verdad es que nunca habíamos contado la historia, pero fue
fue una cosa muy chula. Yo creo que tú lo disfrutaste, y yo, por supuesto. Nos pusimos a charlar, que también vosotros oyentes os habréis dado cuenta que tanto Luis como yo somos muditos, que nos cuesta mucho hablar. Pues imaginaros los dos solos, horas de pedaleo por delante y solo con ganas de hablar y hablar y hablar. Y de esas horas salió este podcast y muchas otras cosas que salieron y que saldrán. Entonces, bueno, eh, era un poco por subrayar eso que ha dicho Luis del tema del viaje, el post, el viaje en sí y el después y todo lo que te llevas. Nosotros nos llevamos una amistad, pero muchas otras cosas, ¿no, Luis? Efectivamente, lo más importante es la amistad, porque tenemos la suerte que en el mundo del ciclismo podemos contar con grandes amigos, con gente con las que has compartido simplemente unas horas o unos días y bueno, ya ves la afinidad porque realmente piensan igual que tú y de ahí nacen amistades, pero largas de muchos años y vínculos muy fuertes, que son las cosas más bonitas que yo encuentro que tenemos en este deporte. No, tal cual. Hay gente con la que has andado 4 días en bici y sientes que le conoces más que a otros que les has visto en la oficina todos los días durante 2 años. El ciclismo es una herramienta socializadora súper, súper potente. Quería preguntarte, porque a mí siempre me ha sorprendido con lo que he dicho en la entradilla de el óculo inquieto que eres de los millones de cosas que estás siempre en la cabeza ebulliendo, pero luego haciéndolas también, que eres una persona que haces, y entre las cosas que esas que no solo has pensado, sino que has hecho, es algo que me merece toda la admiración, que es hacer un libro. El libro es Gravelización, Pedalea sin límites, y yo tengo el mío que me he leído. Os recomiendo a todos que lo leáis si os gusta un poquito el gravel, es una gozada. Tengo curiosidad, cuéntanos, ¿cómo eso? ¿De dónde sale la idea de meterte en un lío tan grande como escribir un libro? Sí, pues esa historia también es bastante divertida, porque bueno, al ser asiduo practicante del deporte, pues la gente que te conoce y de vista o que tienes una amistad fuera del ciclismo, pues te va preguntando cosas. Uno te pregunta, pues mira, si yo me tengo que comprar una bici, ¿qué me recomiendas? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer tal. Bueno, te van dando unos inputs y bueno, tú los ordenas un poquito y le das esas ideas. Pero claro, la cosa empieza a crecer poquito a poco. Y claro, los amigos de tus amigos, como decía la canción, son mis amigos. Y claro, te dice un amigo, oye, es que tengo un amiguete que quiere meterse en el mundo del gravel. ¿Le puedo dar tu teléfono porque tiene unas dudas? Venga, pues se la das. Entonces, a partir de ahí, empiezas también a contestar y ves que las preguntas son casi las mismas. Entonces luego ya cuando eso lo extrapolas ya directamente a Internet, empieza a contactar contigo gente que no conoces y te pregunta las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo contestaba y llegó un momento en el que, bueno, me hice un documento de texto con las preguntas más recurrentes, que eran 4 o 5 preguntas, y bueno, las redacté, las expliqué, y cuando uno me decía: "Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro?". Las preguntas de siempre, el doble plato, las ruedas, qué tipos de bolsas. Y entonces yo me hacía un documento y le decía: "Pues toma, te paso un PDF, te paso un documento con esa información". Entonces, cada vez tenía más preguntas de gente que conozco. Y empecé a recopilarlas, como digo, en un documento de texto. Y llegó un día que yo a mí mismo me dije, digo, ostras, pero si llevo aquí 15 o 20 páginas, digo, esto más que hacer unas preguntas, voy a hacer una web. Y entonces me planifiqué hacer la web, pero como seguía escribiendo en el documento, un día yo dije, es que esto más que una web ya va a ser un libro, porque en una web no hay cabida a todo, no puedo poner toda esta información así porque sería una web pesadísima, súper farragosa. Y bueno, surgió la idea y dije, "Ah, pues voy a mirar si me animo a hacer un libro". Y entonces, bueno, lo fui a alguna época, escribía un poquito, otra lo dejaba, y llegó ya un momento en el principio del año pasado, en el 2023, en las Navidades del 22 al 23, que dije, venga, me voy a poner en serio y voy a hacer este libro.
Y bueno, me puse en serio a hacerlo, a escribirlo e intentar plasmar todas esas cosas que tú consideras útil, todo eso que la gente puede necesitar, todas las temáticas, todo lo que es recurrente. Y bueno, lo agrupé, lo ordené un poquito, que bueno, fue una de las cosas más difíciles, lograr darle ese orden, esa coherencia. Y a partir de ahí, pues empecé a escribir, a escribir, a escribir todo lo que, bueno, los conocimientos que yo tenía basados en mi experiencia, en las cosas que había ido leyendo, en las cosas que iba observando. Y bueno, al final pues salió una publicación de casi 300 páginas dedicada exclusivamente al gravel. Así desde fuera, desde mi inexperiencia, claro, desde mi ignorancia completa, una de las cosas que veo que puede ser más complicada es toda la parte de la editorial. ¿Tú tenías experiencia previa en esto? Pues no tenía absolutamente ninguna experiencia. La única experiencia del mundo editorial era haber comprado libros y es la única transacción editorial que había hecho hasta el momento. No tenía ni idea, era un mundo que, bueno, me fascina porque realmente para mí los libros en papel, pues nunca se perderán, igual que los mapas. Podemos tener toda la cartografía digital, todos los libros digitales, pero la esencia del papel es el libro que puedes leer después de comer en el sofá, antes de dormirte, en la cama, o sea, esas posibilidades que tienen, o viajando, simplemente viajando, vas en un tren, en un autobús, en cualquier sitio, vas leyendo, pues bueno, tiene esa magia. Y entonces decidí, pues digo, bueno, voy a ver un poquito, porque esto no puede ser tan y tan difícil. Entonces se me ocurrió empezar a bucear en este mundo y bueno, es un mundo muy difícil, muy duro, porque desde aquí quiero, bueno, felicitar a todas las personas del mundo que están en el tema de la edición de libros, a todos los escritores, porque hay muy pocas ayudas, hay muy pocas maneras de sobrevivir realmente, porque yo lo primero que hice fue reunirme con una persona que tiene una librería y bueno, ya me dijo, lo primero que me comentó, dice que bueno, que esto es muy duro, que los márgenes de beneficio son mínimos y bueno, yo a partir de ahí ya saqué la conclusión de que bueno, sacar el libro era un capricho, ¿vale? Era un capricho mío en el cual no iba a ganar dinero, pero la intención era no perder demasiado, porque claro, las maquetaciones, las imprentas, los códigos de barras, todo se paga. Y bueno, fue un capricho mío sacar una guía para intentar ayudar a todo aquel que quiera dar un paso más en el gravel. Me da igual que no haya tocado nunca la bici y quiera empezar con la bici, o que ya la haya tocado y quiera pasar a hacer una ruta de varios días. Siempre hay un capítulo dedicado a cada uno que quiera dar un pasito más. Y bueno, no me arrepiento realmente porque es lo que yo pretendía hacer, una contribución al mundo del gravel. Y bueno, aquí ya lo tenemos, ya por suerte, ya hace pues más de 6 meses que está a la venta. Hay feedback de bastantes lectores que, bueno, que anima mucho. Bueno, ha sido una experiencia muy satisfactoria y solamente con poder contribuir con mi granito de arena al mundo del gravel, a todo el mundo que le gusta leer un poco, yo ya me doy por satisfecho. Pero ya desde aquí ya lo digo que todos aquellos que hacen un libro tienen, pero todo mi respeto porque yo lo he vivido desde dentro y sé lo duro que es. Se nota cuando hablas de él, pero se nota sobre todo al leer el libro, doy fe, yo soy de los que ha dado ese feedback positivo, que el libro está escrito desde la pasión por el gravel y la pasión por extenderla o por comunicarla o por hacer que otra gente le llegue esa pasión. Eh, claro, esa pasión es el combustible que te hace escribirlo, pero en el proceso te has encontrado con desafíos muy importantes. ¿Cuáles crees que tú que han sido los que más quebraderos de cabeza te han dado? Pues el trabajo no ha sido fácil porque tal como nos comentan normalmente nuestros invitados, en la organización de eventos, toda la burocracia, en el mundo del libro, pues también
no difiere mucho. Hay que hacer bastantes altas en bastantes sitios, comprar los códigos de barras, mandar ejemplares en digital a la Biblioteca Nacional, luego mandar los ejemplares en papel para que se aprueben, luego tienes que poner todos los requisitos legales que te están pidiendo. O sea, hay muchísimas cosas como el depósito legal, la edición, la editorial, el ISBN, todas esas cositas que, bueno, poco a poco van desgastando porque de un paso a otro, pues a lo mejor pasan pues 5, 6, 7 días y claro, vas sumando a toda la cadena los timings y bueno, es un poquito lento. Más luego todo lo que tú ya estás haciendo de maquetar, de mirarlo, la autocrítica, los correctores. Lógicamente el libro tiene que pasar por un corrector que bueno, te está haciendo sus sugerencias, tú las tienes que modificar. Normalmente no es fácil encontrar un corrector que sea del gremio. Entonces, claro, también tienes que darle un cursillo acelerado de Grammarr en muchos temas. Hay palabras que nosotros podemos usar en un contexto ciclista que no tienen nada que ver con con el uso que podrían tener en la sociedad. O sea que, bueno, son retos divertidos, pero a su vez también muy lentos lo de la burocracia. Pero sobre todo, la peor parte del libro viene después cuando tienes que distribuirlo, porque la sociedad está hecha pues para grandes. Los tiburones grandes son los que comen en el mar y claro, las anécdotas para la distribución, las comisiones de venta y todo son, pero terribles. O sea, solo, mira, ahora el libro me lo listó, por ejemplo, Amazon directo para la venta y yo miraba y decía, bueno, ¿y si le doy a comprar? ¿Cómo me, cómo me lo van a enviar si yo a estos no les he enviado nada? Aún no lo tiene nadie, justo cuando aún se iba a empezar a distribuir. Entonces, bueno, me decidí a poner, pero bueno, como anécdota puedo decir que hemos tenido que subir el precio esta semana porque en Amazon cada venta era deficitaria. Perdíamos pues 2 o 3 euros, porque claro, todo se pagan las cadenas de envío de Amazon. Si no usas la logística de ellos, tienes que usar una privada que sale pues casi por el mismo precio. Y claro, tienes que tener unos márgenes muy altos y esto realmente pues son unas pequeñas guías en las cuales pues bueno, no tienes una venta de 50.000 ejemplares que te puedan permitir cadenas logísticas y envíos grandes. Aquí pues bueno, se distribuyen al por menor, en pequeñas librerías, en tiendas de ciclismo y bueno, son temas con los que hay que luchar y como he dicho desde el principio, son retos para la distribución que si ya partes de la base de que bueno, es un proyecto bonito en el cual tú quieres colaborar en el mundo del ciclismo, lo llevarás adelante. Pero por lo demás, si no estás apadrinado por uno de los grandes, hacer un libro es difícil, ha sido un reto de mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero bueno, nos lo hemos pasado bien, hemos aprendido muchas cosas y hemos conocido mucha gente que nos ha ayudado. Yo, yo según lo leía, me daba mucha envidia eso, poder, como he dicho antes, comunicar esa pasión del ciclismo. Yo, yo lo disfruté ampliamente, yo soy, bueno, no voy a engañar a nadie a estas alturas, soy muy friki del ciclismo y del gravel en concreto, pero no me dio la sensación de que el libro fuese específicamente dirigido a expertos, si quieres, como yo, o gente muy metida, sino un poco a todo el mundo. Esto fue así conscientemente desde el principio. ¿Tú tenías la idea de llegar a desde el novato hasta el que sabía más? ¿O fue algo que surgió naturalmente al ir escribiéndolo? No, desde el principio, uno de los pilares básicos de la redacción del libro fue los distintos perfiles de ciclista que yo conocía. Había gente que te preguntaba, que te mandaba una foto, un anuncio de una venta en internet que te decía, ¿qué te parece si me compro esta gravel? Y claro, veías unos frenos de cantilever del año de la Kika allí, era una auténtica bici de ciclocross trotada y destrozada. Y claro, le decías, no,
fíjate, esto no es una bici de gravel, esto es una bici de ciclocross, no, pero en el anuncio pone gravel, ya, pero esto es una bici de ciclocross, solo te aceptará este tipo de rueda, esos frenos ya están bastante obsoletos, tal, tal. Pero de la misma manera había gente con la que has pedaleado muchos kilómetros que te decía, a lo mejor, es que yo me quiero ir en una semana y ¿qué material necesito? ¿Qué cosas necesito? Y bueno, a partir de ahí vas mirando los diferentes perfiles de gente, porque hay gente muy experta que ya ha viajado también mucho, pero por ejemplo, hay gente que va a un evento, como puede ser una prueba organizada de ultradistancia de 700 kilómetros, que le dan ya el track hecho, le dan ya todo preparado y él solo tiene que seguirlo. Y ya busca pasar esa frontera de decir, voy a intentar yo, pues montarme mi propia ruta. Entonces, para montarte tu ruta, pues ya tienes que tener un poquito de unos conocimientos de cartografía. Por eso también se habla de cartografía o incluso meteorología, un poquito ya para defenderte, para irte moviendo por el mundo en el que estamos. Yo intenté siempre buscar que cada sector de usuarios tuviera una información que le interesara, que siempre pudiéramos enganchar a alguien, porque no quería que fuera una obra exclusiva para gente que se inicia o una obra exclusiva para especialistas que quieren dar un paso más, sino yo quería que se trataran un poquito todos los temas importantes de nuestro deporte y que cada uno pudiera encontrar esa pequeña información que le es interesante. Y bueno, en el libro, tú ya lo sabes, Felipe, pero la gente no, hay unos pequeños tips, hay unos cuadritos en los cuales he intentado dar pues unos consejos pues que yo considero importantes. Son cosas que muchas veces no damos importancia, o como por ejemplo cuando vas a una ruta, cuando estás en una ruta de varios días y acabas de cargar agua en el pueblo anterior y pasas al cabo de un cuarto por otro pueblo, pues yo siempre recomiendo volver a llenar las botellas, porque no sabes si después en el siguiente pueblo va a haber una avería de agua, no vas a pasar, vas a tener algún problema, te vas a perder y vas a ir por una pista paralela que te baja a un valle y ya no pasas por el pueblo. Pues yo siempre he intentado dar esos tips, esos consejos a la gente. Son consejos para gente que no tiene conocimientos, para gente que tiene muchos conocimientos. Yo creo que puede ser pues bastante interesante. Ahora, mira, he abierto ahora una página y, por ejemplo, me ha salido uno en el apartado de bicicletas en el que hablo de los grupos. Y bueno, nombro, por ejemplo, que la única marca del mercado que comercializa un piñón de 9 dientes es Campanolo. Pues son cositas que yo considero útiles y bueno, sería lo que un profesor luego pondría en el examen. Pues bueno, son esas cositas importantes que creo que todo el mundo puede sacar provecho, no solamente los expertos ni los nuevos, sino que siempre podemos encontrar algo interesante. Ya que tienes el libro abierto, nos has dicho que había un apartado que era el tema de la bicicleta. Evidentemente tenía que haber un apartado así, pero cuéntanos otros apartados y un poco por qué o cómo fue, cómo has estructurado el libro, qué temas estás barriendo ahí. Mira, el libro se divide en 6 grandes áreas temáticas. Esas áreas temáticas están diferenciadas por un color, todo lo que son los títulos, las cajas de texto, los capítulos, todo eso está en el mismo color. Por ejemplo, tenemos el material, que es para empezar un poquito desde abajo, para hacer una base. Empezamos a hablar del material, donde hablamos de las bicicletas y sus componentes, del bikepacking, del vestuario, comprar una gravel nueva de segunda mano y transportarla. Por lo tanto, a partir de ahí ya tenemos un pilar básico que sería el material y cómo mover ese material. Una vez que tenemos eso, ya pasamos al siguiente apartado, que serían las rutas. En las rutas, lo principal es una buena planificación, por lo tanto hablamos de la planificación y luego ya un poquito de cómo la vamos a estructurar, la alimentación, las nuevas tecnologías que podemos usar para llegar a una navegación satisfactoria, que sería el último apartado de rutas. Un poquito todo es gradual. Si pasas el primer módulo y lo planificas, vamos a ver qué comeremos, luego vamos a ver cómo vamos a guiarnos y luego vamos a ver cómo vamos a navegar. Luego pasamos al medio natural, un poquito a hablar de las superficies, unos pequeños consejos de las superficies en las cuales estamos moviéndonos. Y
la meteorología, que bueno, todos sabemos que la meteorología son cosas bastante importantes porque es uno de los elementos que más se nos puede descontrolar y más problemas nos puede dar en una ruta. Y entonces, a partir de ahí, ya pasamos a otros tres bloques, que esos bloques ya son un poquito más, digamos, anteriores a la ruta. Ya es toda la preparación, que sería el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo hablamos un poquito de condición física, hablamos de técnica, hablamos de psicología, algunos pequeños trucos, porque claro, cada uno pues tiene su pequeño truco. Los oyentes pueden comentar en el audio, por ejemplo, qué trucos tienen cuando están en una ruta, llevan 2.000 metros positivos ascendidos y aún le quedan 20 kilómetros por llegar al sitio donde quieren pernoctar. ¿Cómo se lo gestionan? ¿Qué trucos hacen? ¿Qué trucos tienen para poder llegar arriba enteros sin estar agobiándose? Y luego también tenemos el modulito de mecánica, que en el de mecánica damos un repaso general a las herramientas. Las herramientas básicamente hay que conocerlas, da igual que las tengamos o no, pero tenemos que conocerlas para que en el caso de necesitarlas podamos ir a cualquier sitio, pedirla y buscarla. Luego hablamos un poquito también del mantenimiento, ese mantenimiento básico que tendríamos que hacer todo el mundo en la bici, que de hecho yo sí que lo cumplo a rajatabla porque es una de las cosas que creo que nos da el éxito. Si tenemos un mantenimiento bien hecho, si lo hacemos una revisión pequeñita diaria, una mensual y una ya más compleja al año, eso nos va a dar la seguridad de no tener ningún imprevisto, de no tener ninguna sorpresa. Y luego el tema ya en mecánica ineludible son las reparaciones en ruta. En ruta todos tenemos que estar un poquito preparados para esos contratiempos que nos pueden surgir y que nos pueden hacer destrozar una etapa o llevarla a cabo con satisfacción. Yo creo que hay averías muy sencillas que con unos conocimientos muy básicos, simplemente llevando algunos materiales encima, ya podemos arreglarlas y si nosotros no lo podemos arreglar, en muchas ocasiones, llevando esos pequeños recambios, luego ya alguien que pase nos puede ayudar. O sea, podemos pasar de cómo poner un parche, de roturas de cadena, podemos hablar ya problemas con las llantas, con el cassette, es que podemos tener muchísimas cosas. Y bueno, se trata simplemente de dar unas pequeñas nociones para que la gente lo conozca. Y finalmente acaba el libro con unas pequeñas páginas de primeros auxilios, un poquito de atención a la víctima, porque todos sabemos que en muchas ocasiones nos movemos por territorios desiertos, por donde no pasa nadie, y en el caso de que vayamos solamente con otra persona y ese compañero nuestro sufra algún pequeño incidente, ya no tiene que ser un accidente, pues bueno, tendremos que tener una pequeña cultura para poderlo ayudar, para poderle un poquito auxiliar y minimizar los daños que pueda haber tenido pues esa caída o ese problema. Son un poquito las cosas que yo considero que son las claves, son esos pilares básicos en los que el deporte se apoya y con un poquito de conocimiento pues ya nos puede ayudar a llevar al éxito nuestras aventuras. Yo estoy convencido que poco a poco el boca a oído hará que se venda el libro mucho más, que según más personas lo vayamos leyendo, lo vamos a ir recomendando. Ve que va a pasar un poco como está pasando con el podcast, que la gente lo va recomendando a sus amigos y sigue creciendo cada día. Pero, claro, esto no iba a ser tan sencillo. Nosotros aquí normalmente somos bastante suaves, entre comillas, con las preguntas, y más hoy que estamos entre nosotros. Pero claro, como tenemos esta costumbre de pedir una pregunta a cada invitado para hacerse la siguiente, pues es que a ti te ha tocado la pregunta que nos hizo Eliseo Climent, que bueno, a mí me parece complicada, pero bueno, va para ti, a ver cómo va. ¿Cuál es el sustantivo que encaja más con tu actividad ciclista? Y él, para suavizar un poco esta pregunta que puede ser tan complicada, nos dio cuatro opciones. Es pasión, religión, deporte o moda, o una mezcla de ellas. Cuéntanos, ¿qué es para ti? ¿Cuál es el sustantivo que encaja para ti en el gravel? Bueno, pues como en toda pregunta
de test. El truco de la respuesta más larga es la válida, aquí no vale porque todas son bastante cortitas, o sea que usaremos la técnica de que hay una que es disparatada, dos que son posibles y una que sería la verdadera. Yo la de la moda, como ya hemos dicho hace un momento también y en muchos episodios, la de la moda la descarto. Para mí el sustantivo no es una moda, a no ser que una moda se perpetúe en las décadas de la vida de una persona. Una moda es temporal, por lo tanto esa la dejo. El tema del deporte tiene un contenido de deporte, pero no es la esencia del deporte. Tiene lo que hemos dicho, tiene la amistad, tiene la aventura, tiene el viaje, tiene otras muchas cosas que la enriquecen. No es tan sencillo como simplemente un deporte, es más una cultura, es toda una manera de vida. El tema de la religión la voy a dejar porque sí que podríamos crear una doctrina religiosa del ciclismo, pero tampoco lo veo apropiado. Por lo tanto, me voy a quedar, pero con la respuesta como pasión. Es que es lo que decimos, la bici es una pasión, es una manera de viajar, de conocer gente, de hacer deporte, de disfrutarla y como decía antes, la disfrutas por triplicado, preparando la salida, montando en la bici y luego recordando esa salida. Es una de las actividades que puede provocar más excitación en la gente del ciclismo. Gente con muchos años de experiencia, con muchos viajes. Aquí hemos entrevistado a muchos viajeros, viajeras, y seguro que todos tienen ya esa ilusión por el nuevo viaje. Ahora no vamos a nombrar, pero hay gente que ya te ha contado sus nuevos proyectos cuando estaba en uno. Y ya esa ilusión, esa efervescencia, ese brillo en los ojos es pasión pura. O sea, es estupendo. Una persona que lleva años viajando, o que lleva pocos, pero te da igual, pero que está en una aventura continuamente. Cuando uno está haciendo una cosa, está haciendo la otra, y ya le brillan los ojos pensando en la siguiente. Pocas actividades en el mundo pueden provocar esa felicidad, esa capacidad de movimiento y de ilusionar. Es muy difícil encontrarlo, por lo tanto, me quedo con la pasión. Sí, ya sé que la pregunta no era para mí, era para ti, que en este caso eres el invitado, pero mira, hoy como estamos de sorpresas, hoy también me voy a mojar. Estoy de acuerdo, yo si me lo pusieran así, hubiese contestado también la pasión. Sin duda, cualquiera que me conozca sabe que el ciclismo es mi pasión y por eso he organizado así mi vida. Lo que pasa es que, según contestabas, en la parte de la religión, creo no es un tema religioso, pero yo sí que siento que hay un tema espiritual, o no sabría cómo decirlo. Para mí, y para muchísima gente, yo creo que también para ti, es nuestra forma de resetear, de conectar con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestra forma de meditar profundamente. Entonces, la religión en el sentido como eso, como lo ven los budistas, de una forma de eso, de conectar consigo mismo, para mí sin duda insisto, que digo que mi respuesta sería la pasión, pero tanto el deporte como la religión en el sentido de la espiritualidad o de conectar contigo mismo o de bienestar mental es también muy importante. Sí, efectivamente, porque cuando estás rodando, por ejemplo, a mitad de la noche, estás haciendo una subida, una bajada, te da igual, estás en mitad de algún sitio, entre comillas, hostil, estás tú contigo mismo, o sea, es una manera de encontrarte y de luchar como recuerdo que en su día Marta nos habló, Clara también nos habló de los miedos, todo el mundo tiene unos miedos, lógicamente esos miedos son los que nos hacen funcionar. Nunca entrando en pánico, pero siempre tener un poquito de miedo. Y claro, te está dando ese contenido de adrenalina, de capacidad de superación, de hacer las cosas más difíciles, bueno, que son retos, pequeños retos que, bueno, que además te sirven para fortalecerte, para estar tú contigo mismo, para ordenar ideas, para estar tranquilo, sencillamente.
porque hoy en día, ¿cuánta gente puede tener la capacidad de estar tranquilo 1, 2 o 3 horas con el bombardeo que tenemos en la sociedad de información, de llamadas de teléfono, de correos, de cosas? El viajar en la bici, el salir un par de horas en bici y en esas 2 horas no tener inputs externos es fantástico. Nos da una calidad, una capacidad de recargar las pilas para afrontar el día a día nuestro. Yo lo veo como una manera de cargarnos pilas. Sin duda, y es algo que estoy seguro que la mayoría de oyentes compartirán. Ya solo nos queda la última pregunta, que tampoco vamos a pecar de original en esta, y es, deja tú una pregunta para el siguiente invitado, que en este caso tampoco tú sabes ni yo quién va a ser el siguiente. Exactamente. Aún tenemos en el bombo algunos nombres, pero aún hay que confirmar. Sí, pero no sabemos exactamente quién. Sí, como también hay que decirlo, que la pregunta de Eliseu tampoco sabíamos a quién iba a ir. O sea, no teníamos claro. Luego yo lo pensé y digo, anda, pues esa me va a tocar a mí. Sí, te ha tocado la más difícil. Sí, nos ha dejado el listón muy alto. Ahora te toca a ti. Pues mira, una pregunta no muy difícil porque quiero que la gente apruebe con nota y no hacerle pasar un mal rato, a no ser que seas tú el examinado, que también hay que decirlo que en unos programitas también vamos a tener una entrevista contigo, o sea que los oyentes que no pierdan el hilo porque vas a estar tú invitado y voy a estar yo al otro lado del interrogatorio, o sea que te voy a hacer sufrir un poco. Has hecho un spoiler Pero, ahí. sí, pero como el próximo no eres tú, voy a poner la facilita, a ver qué te Vale. parece. Si en tu país se prohibiera el ciclismo, ¿qué harías? ¿Cambiar de país o de hobby? Ah, has dicho que era sencillita. Eh, bueno, también tiene una carga de profundidad grande. Sí, Estoy seguro que el que la reciba mm, discrepará con lo de que es sencilla. De todas maneras, me parece muy interesante. Se la haremos. Igual hasta se la haces tú, mejor, porque ya que la has lanzado tú, se, le- se la haces tú en directo para que a ver qué le parece. Pero sí, tendremos que ver quién es el que la recibe. Eh, Muchas gracias, porque es diferente estar entrevistando que ser entrevistado, es una cosa un poco diferente. Creo que a los oyentes les habrá gustado mucho también ver esta parte tuya y, y nada, seguiremos con nuevos reportajes y nuevas entrevistas la semana que viene y, y nos vemos pronto. pues muchas gracias por todo, Felipe. Y gracias a todos vosotros por escucharnos. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy de Zona Gravel. Si te ha gustado, puedes dejar una reseña en tu plataforma de podcast, en redes sociales o aún mejor, a tus amigos andando en bici. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Mientras tanto, disfruta del gravel.